En esta oportunidad vamos a ver cómo crear modales bajo la navegación que tengamos en SwiftUI. En esta aplicación que tenemos acá, pues es una aplicación que solo tiene una lista y no tiene ninguna acción en cada ítem. Voy a explicar rápidamente cómo funciona la lista y pasar a la navegación con su modal. En el mayor de los casos, la lista tiende a ser vertical para que se muestre la información de esta manera. El componente que estoy hablando, que se llama Pokémon Row, es este componente que tiene una imagen, un título, unas características acá y un resumen. Y esto vemos que se repite por cada uno de los ítems dentro de la lista. Lo que tenemos aquí como List Row Separator Hide es para que esconda una línea que sale acá, y el List Style Plane es para poder hacer que se vea de esta manera. Si nosotros ocultamos ambos parámetros, vamos a ver que se renderiza así, dando un estilo totalmente diferente. Por eso es que estos parámetros son importantes de acuerdo a cómo usted estuvo diseñando el producto. El tema de cómo crear el componente lo vemos aquí en la vista, donde tenemos un Row View. En este Row View vamos a ver que tenemos una estructura que se llama Pokémon Row. Pokémon Row aprovecha información para poder renderizarse de un modelo que se llama Pokémones. Pokémones lo que viene a ser es una estructura con ciertos parámetros que van a ser de tipo string, entero o de acuerdo como tú estés diseñando la estructura de los datos, y esa información pues aquí está, digamos que codificada o quemada para nosotros poder renderizarla de manera inmediata. Esto obviamente se hace así para manera práctica, porque de acuerdo a lo que se vaya a realizar, esto viene de backend. Para aprovechando la vista de lado a lado, vamos a ver que este Pokémon Row, que es el componente, es una imagen, un H-stack que va a ser un stack horizontal donde va a estar el título y esto que va a estar a mano derecha, que es el power, y luego tenemos un texto que en este caso es el resumen. Entonces este sería el componente que se renderiza en la vista. Ahora lo que vamos a hacer acá es envolver la lista en navigation. Ese navigation va a ser del tipo navigation stack. Una vez que envolvimos la lista en navigation stack, vamos a ver que navigation stack es para presentar un stack de vista sobre la vista raíz. Eso significa que yo puedo apilar encima varias vistas sobre la vista raíz. En este caso la vista raíz sería esta que tenemos acá, y yo lo que quiero es colocar un modal. Entonces ese modal va a estar sobre esa vista. Por eso el concepto del modal va a funcionar cuando coloquemos un navigation stack. Luego de colocar la navigation stack, tenemos que colocarle el título de la navegación. En este caso colocamos navigation title y vemos que aquí aparece el título, pero ese título es de forma dinámica para la navegación. Si nosotros hacemos este scroll hacia arriba hacia abajo, vemos que él ya tiene un look and feel de acuerdo a cómo la navegación de iOS funciona. Ahora tenemos que crear una variable del tipo estado para que cuando nosotros le hagamos un tap a un ítem, este mantenga su estado del tap, y en este caso de que fue seleccionado. Para eso colocamos esta variable donde indicamos Pokémon seleccionado y colocamos esto en opcional, porque Pokémones, si vamos a la estructura, vamos a ver que Pokémones es una estructura que tengo aquí codificada. Obviamente la información yo sé que viene y es mandatoria, pero cuando viene de backend es mejor colocarla opcional, porque si no, si este dato no se llega a presentar, por ejemplo imagen o resumen, va a dar un error. Entonces colocarla opcional es una buena práctica. Luego de eso, yo lo que quiero es colocar que cuando le dé un tap a cada uno de los ítems, este haga algo. Para eso lo vamos a colocar debajo del componente. Recuerden que cada componente es individual, y el componente que tenemos es el Pokémon Row. Esto que está aquí, que es el List Row Separator, en verdad está a la misma altura de la lista, no dentro de Pokémon. Entonces al Pokémon Row, que es el componente, le voy a agregar un Tap Gesture. Luego de agregarle un Tap Gesture, vemos que aquí dentro de que cuando yo le haga tap, colocamos un Pokémon seleccionado es igual al Pokémon. Eso significa que el índice de lo que yo toque aquí es lo que se va a guardar de este lado, y va a ser del tipo Pokémon, o sea que va a tener la misma estructura de la DAT que yo le estoy suministrando. Entonces ya con esto podemos saber cuál fue el Pokémon seleccionado, y lo seleccionado va a ser basado en el índice que tengamos del listado de parámetros que nosotros enviamos, en este caso es de backend, pero aquí lo tenemos quemado en el código. Una vez coloquemos el OnTap Gesture, tenemos que tener algo para poder levantar el modal. Los modales dentro de SwiftUI se realizan con .sheet. Esto significa que vamos a colocar un .sheet aquí. Eso lo podemos hacer al nivel dentro del Navigation Stack, y colocamos .sheet y vamos a ver que tenemos que le podemos dar un contenido. Este contenido va a ser un binding de los ítems que nosotros deseamos mostrar en esa pantalla modal que se va a crear. Una vez colocado el modal con el sheet, vamos a ver que nosotros tenemos ya el Pokémon seleccionado cuando le dimos un tap gesture a cada uno de estos, y fíjense cómo levanta algo pero que está en blanco. Entonces yo lo puedo cerrar de esta manera, lo puedo abrir en otro, y pues la información no se muestra porque él no sabe qué mostrar. Él va y levanta un modal que es una vista que, de acuerdo a las prácticas que tiene Swift, lo hace encima de la vista principal o la vista raíz. Entonces el modal ya se está mostrando, y la manera de cerrarlo pues es la que tenemos acá. Ahora lo que nos hace falta es colocar aquí dentro de su estructura es una vista. Vamos a crear esa vista y la vamos a colocar en el view. Dentro del view vamos a hacer un archivo nuevo, y este va a ser del tipo SwiftUI porque quiero una vista. La vamos a llamar Detail View. Una vez creada la vista, la voy a reemplazar por lo que yo voy a colocar en esa vista que se va a mostrar, que sería el detalle. Ahora voy a explicar aquí la vista que tenemos, que es esta, que Detail View es esto que estamos viendo acá. Ese Detail View que estamos viendo, lo que tiene ahorita es un
un @environment que permite hacer un dismiss. Eso significa quitar la vista que ella tiene y regresar a la anterior. Eso va a ser el dismiss. Aquí lo que hago en Pokémon Crea de Pokémones es que me traigo esta información y la coloco acá, y esto es para nosotros poder crear la vista. Entonces tenemos una información que es local que nos permite renderizarla y verla cómo va a quedar. Para explicar acá, el body, ella tiene un scroll view. Dentro del scroll view también tenemos un vertical stack donde tenemos la imagen, el texto, que sería en este caso el título, y tenemos aquí una descripción más grande que el resumen que se presenta en la lista que vimos anteriormente. A este scroll view que está acá le estamos diciendo a nosotros que tenga un overlay. Ese overlay significa que va a ser un componente sobre ese componente. Overlay es una capa que está por encima de. Entonces ese overlay lo que les queremos indicar es que tenga este botón. Ese botón que va a estar overlay sobre la capa la puedo modificar en cualquier parte que yo desee. Como vemos acá, yo puedo modificar ese overlay en cualquier parte del parámetro y ese componente se va a mover dentro de esa capa principal. Ya teniendo esto, aquí lo que hago en el preview es decirle, bueno, de los parámetros que tú tienes acá, que es Pokémon, que tú heredaste, vas a colocar la primera, que es el 0. El 0 sería esta data que vemos acá y es la que él está mostrando. Entonces Detail View es una vista que tú armas de componentes para mostrarla en la lista. Una vez que ya tenemos el Detail View, lo que yo quiero mostrar, y tengo ya un botón, ese botón tiene la propiedad Dismiss que habíamos visto acá, que lo que va a hacer es cerrar la vista actual y regresar a la anterior, y eso es por jerarquía. Regresamos al Content View y lo único que hace falta acá es colocar Detail View Pokémon, que sería de lo que yo seleccioné. Recuerden que cuando yo selecciono aquí en OnTap Gesture, cuando le dé un tap, él toma ese valor en su índice, lo almacena en la variable de estado, se levanta el modal con el sheet y él muestra una vista que se llama Detail View, y ya ella sabe cuál vista va a mostrar o qué información va a mostrar porque fue la que yo mismo seleccioné. Para verlo en la práctica, yo puedo tener la lista. Vemos que ya tenemos una navegación. Voy a seleccionar Pikachu y vemos que ya se muestra el modal encima de la vista raíz o vista principal. También funciona con un tipo de scroll porque la vista fue creada para eso, por si llega a tener más información, y aquí yo le puedo dar cerrar y él regresa a la vista que tenía, que es la raíz, y así puedo hacer con cualquiera de los ítems. Con esto logramos tener una navegación stack donde yo puedo levantar un modal y dar más detalle de la información de cada uno de los ítems que existen en la lista. También pude ver cómo organizar una lista que se viese de mejor manera. Vimos cómo hacer un dismiss del modal utilizando environment dismiss, cerrando la vista que está mostrándose y regresándose a la vista por jerarquía que sería la anterior. Con esto comprendimos cómo crear una navegación, levantar un modal, cerrar ese modal y regresar a la navegación de acuerdo a los parámetros que tiene Swift.